Entonces comenzamos el estudio. El tema de hoy es el primer pecado. Narki tema ko harwa hap ne bacha na ke nirulu ikule kari. Vamos a ver cómo Satanás, el diablo, sigue engañando a los hombres ahora. Hi por harwa hap trika tamihita muena naku es de diablo. Si se recuerden, Satanás quiso ser igual a Dios. Et Satanás ko happy kam ishir muesto. Él no quería tener Dios como autoridad, como rey en su vida. Ritas na nakile ko happy kam na vire narki na vire autoridad orama. Y por eso Dios le ha castigado, le ha echado fuera del cielo y fue maldecido por Dios. Dijiste vera es con machiburam nirva chinahona. Y ahora lo que vamos a ver es que Satanás quiere que los hombres actúen de igual manera en contra de Dios. Riet la juvani hap también echkorika niraka también chaken niraka na también anere. Él quiere que pensamos mal de Dios. Echkom he ani hap narki hitit chaken natabo tamohue etonoruam niulitra. Satanás quiere que pensamos que podemos vivir sin Dios. De Satanás ko anere hap na achete chikana umer hecho nible indiorani bani. Y vamos a regresar al libro donde comenzamos este estudio, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Echinara ne porwa bani na bacha su es libro bani Génesis andías bani. Ahora vamos a ver hoy el capítulo número 3 de Génesis. Echinach capítulo ne porwa bachna kia bani. Y aquí así empieza el capítulo 3 y dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esitisin no ver ni larwa bani hapwecha tirikan no tam ni bani. ¿Quién era esa serpiente? Hepanil echino. Esta serpiente era el diablo, era Satanás. Ech con ni larwa ech tiriyabra. No sé cómo funcionaba, si Satanás había entrado dentro de una serpiente Chorikaba kir esko chinane pachane. o si él ha cambiado su mismo ser como una serpiente. Wechko haprikane heprika tam huen rakam nem morowabrare. Eso no sabemos exactamente cómo era, Riket machibane a ver kachorikana ishiri. pero la Biblia lo hace muy claro que esta serpiente era Satanás. Echina Biblia pero chukuba haprika chorikane ranirva. Leemos en Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis ne porwaba na 12:9 narach. Ahí habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Echina blara icharwaba apna diabli trabani. Entonces esa es la primera cosa que pueden apuntar en sus hojas. La serpiente en Edén era Satanás. Echinat la tosobo arwabani chinara apna apdench bani en riech diabli raka. Y seguramente la serpiente se encontraba cerca a Eva un día, acerca del árbol que era prohibido de comer para ella. Chiure chinara ni raka narchi nara ech china echedrench. Y entonces la serpiente empieza a hablar con Eva. Rico marika china yenana gorra islarwa echko ech eva yuka. Y con una pregunta, Satanás hizo que la mujer dudara a Dios. Rika ech con nalda ruacho rikamtena na nakura ech. Entonces, lo que vemos al siguiente es que la tentación al pecado, la tentación viene de Satanás.
Haparit vile chuan wech vile tentación anriach narki haprichake natasa kere nat satanás ni raka velina raba hasta michat natarba. Y aquí vemos ahora, si seguimos leyendo, cómo Satanás tienta a Eva con una mentira. Dich nara ne poba na eva na chotikan na wikareaba. Lo voy a leer en español, quizás tú puedes resumir en corto, si no puedes hacerlo todo. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se los abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Evratikani nuani hapana echnarki chotikauri rvani echwikaremka. Bichina hona chutkasenin hapnarki. Hap eva kukarem tamni bichina chotika ikilva echnavle vile echwikari. Echnara hona narvani hapna hona wikakari pilva echva eva. Y la Biblia nos enseña que Satanás o el diablo es el padre de la mentira. Hecho no ruambra wikarem ni rana ni rabani echko. Pueden poner esa palabra, mentira, ahí en sus hojas. Satanás es el padre de la mentira. Satanás de la wikarem ni rakarat muchabos nabani. Mentira rataner yoltikuan ech. Dice Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Echina Juan 8 brahanin wani hapnarki. Hapna wikare karaiji. Porque es japona ruam ni raka. Hapanin van el padre. No ruam rat ni rana wa. Yo raram tikubane. Cuando Dios preguntaba a Eva si era correcto que no pueden comer de todo árbol, Eva respondió correctamente según lo que Dios había dicho a ellos. Eva ko wa rana anel ne wachinka ni ra haprika no ruam ni raka anele. Dios había dicho que pueden comer de todos los árboles, menos uno en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bueno y del malo. Y Dios ko wa rana es nan raka hapayena apnir ko chuyidal. Rakosar wer ko chuyike. Y ella dijo que si iban, pues Dios dijo que si iban a comer de ese árbol, iban a morir. Hecho no ruam ko anel wa hapna hapiena na hap mukumer wer es kosaka. Chuyita masanki ko was kosar wer es. Pero la serpiente o Satanás dijo, no es verdad lo que Dios ha dicho, no van a morir si comen de ese árbol. Satanás tanero na diablo va escoge anele hapketas na mukumea escosa ricanile chino. Entonces, ¿qué pasó? Entonces leemos en versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Chui kilo chinara hona aricabra ko arwane esvane apchurkane ramire ken jeurwa. Eva creó la mentira de Satanás. Eva con la uchiu ka ishinen jeur es na Satanás ra icharitra. Y ella tomó de este fruto que se veía delicioso,
Rine wikak war echnar que echvile bruta chutane masanta neroch. Y ella ha dado a su esposo a su lado, a Adán. Re ech rihowar adan riwam yakako war halur. Y él también comió. Riento ko war echko. Los dos eran desobedientes a Dios. Rio kwankara narke ken hewka no kwarwane ram ni urail. Hoy vamos a ver más lo que es el pecado, y la primera cosa que pueden anotar allá es que el pecado es desobediencia a Dios. Echko huwan echnar ki rebu kaliba aplika ko wikaka en no ram yuka. No importa si tu pecado es matar a otra persona, Tas breje anil echko chun karremimi aye. o solamente decir una pequeña mentira. Chuko te repita wikare karnara iche. Todo esto es pecado y es desobediencia a Dios. Kara echko hu haptu wikare mecho no ram. ¿Y qué pasó después? Vemos en Génesis 3:7. Shuikich naho na pasra ne povach na Génesis 6:7 naga. ¿Qué pasó después de pecar? Chuikich naho na echhap wikaritri. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Echiri hona va ma irapter va bushir va boni va con hap no kwalva hawa. Eso es lo segundo que vemos, que el pecado tiene consecuencias. Rech nabra ma segundo ram reanin va ni hap ma ni rul va le wikariba. Nunca puedes pensar, yo voy a pecar y nada va a pasar. Ta sinet la chan huwa va ni hap ke sinet wikaka enko. Siempre hay consecuencias del pecado. Ashinibira weni ru ech no wikawa wan ko ech nar le. Para Adán y Eva era que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. De ech ko yena machir hap churi karepir ko seka yen la boniko. Y les ha dado vergüenza y ellos han querido esconderse y se hicieron ropa de hojas. Recuerda que no cual abónico, etiko pirka ni guarro, narki pe esto Juan Saguar, na pachaca no cual abónico, recuerda que no cual abónico. Y también han buscado un lugar donde esconderse de Dios. De llena a chokum kayen ichipka no come abónico no ruam hitra. ¿Por qué han querido esconderse de Dios después de pecar? Chito raba echko. Porque el pecado es opuesto a Dios, es opuesto a la santidad de Dios. Eso podemos poner también allá. El pecado es opuesto a la santidad de Dios. Eso quiere decir que Dios es tan santo, tan bueno, Él no tiene ningún pecado. Y Dios odia el pecado y va a castigar el pecado. Y las personas que pecan, los pecadores como nosotros también, no queremos enfrentarnos con Dios cuando hemos pecado. Y por eso la mayoría de la gente en este mundo, que son pecadores como cada persona, la mayoría odian a Dios. Entonces el pecado tiene consecuencias, trae como resultado el miedo. Trae también como resultado un deseo de esconderse. Y otro resultado del pecado también es querer dar la culpa
a alguien más, que no es mi culpa. Abiret la tichewa enwa maminakwa. Que tas echichihuarquico. Eso lo vamos a ver ahora en versículos 8 a 13. El versículo 8:13 neporojipuni. Allí nos dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Verdad chaninduani chinaravani hapwe mahaka ishirvani etsisavani etsko ri chuanirva echadanko na hap na mukwe hap tamiyar esbile panera mukwe tamiyaki ebranirvani etsko. Entonces después de pecar, Dios llamó a Adán y preguntó, ¿dónde estás? Richeje anirvani kum kamati rikum rima mawikasava. ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Tas machiro no ruam kum kayena sare atia sarech. Pues sí, Dios sabe todas las cosas. No ruam ko karamachera. Pero él quería que Adán se acercaba a él. Chirikawe escochumia adan cochumia nawararun. Adán tenía miedo de Dios. Adán como haka ishirarwa hecho no ruambio. Y entonces después de que hablaba con Dios, él ha dado la culpa de su pecado porque tenía miedo a su esposa. Ella me dio del árbol. Anaku picheo kana kwal roma china hona kuane ma. Esta milla que aniranechko. Y Eva de igual manera dijo, no, yo no tengo culpa. Era la serpiente que tiene la culpa. Eva ko chankai ripilarwa tas nije hijir niki shino tame echiyirke an karipilaboni kone. Pero otra cosa que vamos a aprender del pecado es que el pecado es la culpa de uno mismo. Tú no puedes decir por tu pecado que es culpa de otra persona. El pecado nace en nuestros propios corazones. Y aunque un hombre o Satanás nos está tentando, el pecado viene de nuestros corazones. Pero el hombre no reconoce a su culpa. Satanás quería que el hombre desobedeciera a Dios. Satanás odia al hombre porque el hombre es criatura de Dios y él odia a Dios. Y así entonces el hombre llegó a tener miedo de Dios. Y porque este hombre no tiene, porque tiene miedo, por eso no quiere reconocer su culpa. Y Dios sabe todo eso. Pero él pregunta al hombre. Y él quiere dar al hombre una oportunidad de confesar su pecado, su propio pecado. Entonces allí vemos que el pecado es culpa de uno mismo.
Rico, peta mujer la vinota, jubani, rico, cubo honesar, van arriba. Y por consecuencia del pecado, ahora vamos a ver una maldición que Dios da. De consecuencia, coger a Niani Vane, apna, de maldición, si la murianen, quien me omer es correrante, pero es cara mañana y Vane. Él da una maldición primeramente a la serpiente, a Satanás. Neva chaco, este shinawete, tan serpiente, tan digo. Dice el versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldita serás, Hebran Kani Vane, que eran hombres salamte Vane, Peyo Clan Mezqua. Echit Karan Nerha Palichko Chihona, Echkaya no Qualvani Aboni, Chatnera Canosa. Y no sé si me recuerdo bien, eso era una pregunta de, ¿cómo se llama? Julio, que cómo era, no está ahora Julio, ¿no? Pero si me recuerdo bien era algo así de que ahí vemos con esa maldición, Dios dijo a la serpiente, tú vas a andar sobre tu vientre, no con piernas. Ebratsanirwan hapre na tasdana shikeka yen maresko narker echapenido hapre na ukwaina marquero echaplicable. Quizás antes de esa maldición las serpientes tenían piernas, yo no sé. Quebrat machi es guach na pierna oral shinawe wachko qué. Porque eso era parte de la maldición, tú vas a andar sobre tu vientre. Y Dios sigue dando otra maldición a la serpiente, a Satanás. Pero esa maldición también contiene una promesa para los hombres. Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Con hablan de caminar a Nirisbani, porque hay narcos de simiente la mañana es bani o con nar pan de tiane de racanam riani noni. Dios dijo después va a venir otro hijo, otra persona en el futuro que va a ser enemigo tuyo y tú le vas a hacer daño en su pie, en su calcañar, pero él te va a herir en la cabeza, él te va a destruir. Ahora chanin vani hapna apatien se kuch marvino ko hap es vino akuche kutami kui kimata normal. Esa es la primera promesa de un Salvador que Dios ha dado a los hombres. Y vamos a seguir aprendiendo más de cómo en la Biblia Dios sigue hablando, dando promesas que va a venir un día, un Salvador que nos va a salvar de nuestros pecados y destruir, vencer a Satanás. Entonces un día Dios aplastará la cabeza de Satanás. Pero por el pecado del hombre y de la mujer, ellos también reciben una maldición de Dios. Dios habla ahora a la mujer y dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.
Echikaran nerva etmkuchabani ipkona vamos kokamriwemea echitaba hebrarkani nakabani. Es maldición hitravelnilesmanvi. Los que son mamás saben bien este dolor cuando uno da luz a un hijo. Haprikata mokwe haptena hapt kujuko hapt mama hoko abrat machiva pirka huech blen narkwa bre parto babre bre haparit nataura biero. Eso es parte de la maldición de Dios por causa del pecado de Eva. Es verhitra una parte de narcaina es maldición vane. Y también él se dirige a Adán y dice a él, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ebrachan nerva nevi uchik wahapuna. Echidikaram noska comea hebra nervani. Los hombres, o quizás también algunas mujeres, saben lo que es trabajar en el campo, que es duro. Abratna machita mukwe achba, la mukwiban tiento machichu tien nochkana. Chuchien ni raka nochkat nokwa aplikablian campos kere apumit nochraban. Antes del pecado de ellos no había este tipo de trabajo duro. Entonces vemos también después de eso que Dios cubre a Adán y Eva con pieles de un animal inocente. Dice en los versículos 20 y 21, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, pero porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, después de pecar, Adán y Eva, lo primero que hicieron era hacer ropa con hojas, de hojas para ellos mismos, para cubrir a ellos mismos. Y Dios está diciendo, ustedes no pueden cubrir su pecado, no pueden hacer nada ustedes mismos para cubrir su pecado. Y es igual para nosotros. Cuando nosotros pecamos, no podemos hacer nada para cubrir nuestro pecado. Dios es el único que puede cubrir nuestro pecado. Y Él lo hace con una ropa que es más durable que hojas. Él nos cubre nuestros pecados para siempre. Pero para cubrir nuestros pecados, vemos que es necesario un sacrificio. Para cubrir los pecados de Adán y Eva, Dios ha tenido que matar a un animal.
Y también esto nos habla más acerca del Salvador que Dios iba a mandar para todos nosotros. Ri ech na hona minabra wera tamuhua na ech ko hiti tamuhua no ruamko minna wera kanima. En el mundo de hoy hay muchas ideas de Dios, muchas religiones. Mira na wikanapra na iria na en el mundo ko hapna kauna ni ruarwa bere na de religión va epitnara va. Y cada religión y cada persona están haciendo sus propios pensamientos. ¿Qué puedo hacer a mí mismo para mejorarme, para hacerme aceptable delante de Dios? Anarki pikun religión ru a shiunatri kanira ka wichiwa ene ta chuchen rikai shima herikanata en horre. Y la Biblia nos enseña, tú no puedes hacer nada para hacerte aceptable delante de Dios. Tú eres pecador. Ech na Biblia chko wera inar hapta mora iner hapn churikai sisare. Tú no puedes cubrir tus propios pecados. Mojueko tas mkompa machinasha ech bilewkari. Tú no puedes echar la culpa a otra persona. Tas mkompa ma mojueko na village na que persona na icheuya. Por causa de tus pecados, tú eres culpable delante de un Dios santo. No ram anna hitra wakakayena kachum ech no ram na. Y la única manera que puedes ser perdonados de tus pecados es buscar a su ayuda y su misericordia. Minoram hecho no ram na aka ku limpiar ma bapchana ku wama bampachana no. La Biblia nos enseña que la salvación es una obra de Dios. Hitiko ech na village na nel ech blepon ram huwa hap nan rupa ble narki rarwe. Y eso hemos visto que el pecado requiere un sacrificio. El pecado coja sacrificio. Eso nos muestra también otra cosa que vamos a ver después, pero si seguimos leyendo vamos a ver que Dios también más de eso, más de esa maldición ahora Él da otro castigo por el pecado. Los versículos 22 a 24 dicen así. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hemos leído que había dos árboles especiales, uno del conocimiento del bien y del mal y otro era árbol de vida. Comer del un árbol significaba la muerte. Y comer del otro árbol significaba la vida eterna. Y porque ellos escogieron tomar de este árbol que eran desobedientes a Dios, entonces Dios les ha sacado del huerto para que no pueden comer más del árbol de la vida. Ahí vemos que el pecado nos separa de Dios. Dios les expulsaba del jardín donde ellos tenían comunión con Dios, donde Dios andaba con ellos.
Echan Dios cobran nirvani hapal na hapne rana expulsar la riani nani. Entonces tomar de este árbol era muerte y Dios cumple con sus promesas siempre. Ri ech como kuamber karwavani bi. Aso yena rana ne taprikani ech con cumplir arvani. Por causa de su pecado, Adán y Eva fueron separados de la fuente de vida. Ri ech kuani por narki wikari hitra blarjonara mira ro ech eva kuani. Y ahí vemos últimamente que el pecado resulta en muerte. Ech ne prueba hapna ech pecado ku hapnarki hapsuwam kurvani. El pecado siempre hace una separación entre nosotros y entre Dios. Ech vire pecado ku pesuwam kurvani sne. Y Dios es la fuente de nuestra vida. Ech vire ponoro amu hapnet arabe ndraka hugo tamuyuka. Y si nosotros hacemos esa separación con Dios, entonces nos separamos también de la vida que Dios tiene para nosotros. Lijare mat kurri wesa choma nalit kurro khasaro tikwa pum kuwara choreba. Hoy fui a un árbol y he cortado esta rama de un árbol. Ech brana ren rama chimikaro ech brabut na wikarubani. Se ve bonita con colores, con verde y amarillo. We brashima rebani ech narki kuch blana brayom sawe rebani. Tiene la apariencia de tener vida. We ara kamiyet hapiyet asne apariencia ni ruwa haparat ni ru es brevara buena vida. Pero está cortada aquí de la fuente de vida del árbol. Pero punaram be huchinara Esta está muriéndose. mape bakichema ech koba. Así era también con el hombre, cuando Dios dijo, el día que tomarás de este árbol morirás. Echikani rani hapalim echika choikibo batamujueva rim chomukumea choban sinerka chiwesa. El día cuando Adán y Eva pecaron, no murieron ellos con sus cuerpos este mismo día. Hapari ech eva ech no cual ech di ech kota shuwiri porque ne chidira huego kita rim toshuwishli. Pero murieron espiritualmente, estaban cortados de la vida de Dios. Espiritual arali nama punaram nira babanirigo echika shuwiri. Y sus cuerpos también empezaban a morir, el proceso de morir. Esta mujer ropoka choyencha na shuwishli nava kilip. Y por el pecado cada uno de nosotros va a tener que morir. Pues ech bukari trevi hitra banech pecado hitra. Entonces ellos tomaron esa decisión de desobedecer a Dios y eso ha tenido efectos terribles para ellos mismos y también para nosotros. Ri ech ko abonich kanat kan kwal hiti lich kan raka tomar es decisión andemane. Porque por este primer pecado, cada persona nace en pecado, nacimos pecadores. Echikata mojebani hapatna echikotrikato cher echinani raka inal echikari. Y así somos separados de Dios y de la vida que Dios tiene para nosotros. Echinajo najubani hititata echikato rojo naram upani sinetkache. Entonces, después de esas primeras lecciones donde hemos visto la grandeza de Dios, la verdad de la Biblia, la soberanía, la creatividad de Dios en la creación, vemos hoy que el hombre y cada uno de nosotros tiene un problema muy grande. Dios le ha hecho muy claro a Adán y Eva y les ha mostrado su problema. Y Dios quiere también que nosotros sepamos bien que el pecado es un problema para nosotros. Dios ko nakito hapnalki haprani no kubo. Dios es santo y Él tiene que castigarnos por nuestros pecados. Dios ko en las luna santo juezco.
Pero hemos visto en esta lección hoy también que Dios ha prometido un Salvador, alguien que nos puede salvar de nuestros pecados. Dios cobra ni roba hapna ni hepka salvar ma hepka na Dios no nos deja solos y perdidos en nuestros pecados. Hecho no ruam ko tas ta mujer shinet bineri we hapti him wikaka yene. Él tiene un plan maravilloso para que cada uno de nosotros podemos encontrar el perdón de pecado. Podemos llegar a ser no ser separados de Dios, sino ser parte de la familia de Dios otra vez. Y con Dios podemos tener la vida eterna para siempre. Y de eso vamos a aprender con cada lección que seguimos desarrollando y mirando la historia de Dios que Él nos cuenta en su palabra. Entonces no se quedan aquí para su última visita aquí y solo pensar en el malo del pecado. Vengan para escuchar cuál es la solución para nuestro pecado. Vengan cada semana para escuchar cuáles son las buenas nuevas de Dios para nosotros. Porque como hemos cantado al inicio, la palabra de Dios es una lámpara para nosotros, es más dulce que la miel, es una noticia maravillosa para nosotros. Okay, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y espero que hemos visto nosotros que nuestro pecado no es una cosa pequeña. Nuestro pecado tiene consecuencias. Necesitamos una solución. Somos perdidos en nuestros pecados. Somos muertos en nuestros pecados. Dios, necesitamos tu misericordia con nosotros. Cada uno de nosotros aquí somos pecadores. Merecemos tu justo juicio sobre nuestros pecados. Pero Dios, te doy gracias que tú también eres Dios de misericordia. Y tú has hecho un camino para nosotros, para recibir tu perdón, para ser otra vez no enemigos de Dios, sino amigos de Dios, ser hechos sus hijos. Ayúdanos a comprender más y más este mensaje maravilloso tuyo que encontramos en tu palabra. Mujer walubela onoruame wina teterwa. Mujer we walubehu we santo hu mujer. We justo hu tamuhe we chati olame hu pireko guira mapu tamuhe we machi mapu tamuhe chati olame hu mapu muhe we justo justo muhe castigaruma ichichati olalila pireko guira tamuhe honoruame pireko we natema nima tamuhe ua muhe we galabehu pireko guira mapu tamuhe we machi chirega tamuhe we omero nima wekawa muhe ua tamiwegale muhe Jesucristo muhe honoruame wegale. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.